En este video te presentaremos una introducción a los temas que componen la unidad 1, que lleva por título La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en México en el marco de los movimientos indígenas. Como pueden ver por el título, partimos de la base de que la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres indígenas forma parte de la lucha más amplia que se expresa en la demanda por los derechos colectivos y por el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es decir, se toma como punto de partida lo que algunas dirigentes indígenas han llamado la triple opresión, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas, como lo ha señalado, por ejemplo, la comandante Esther del EZLN. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Porque somos niñas, piensan que nosotras no valemos. No sabemos pensar ni trabajar, cómo vivir nuestra vida. Por eso muchas mujeres somos analfabetas, porque no tuvimos oportunidad de ir a la escuela. Nosotras, las mujeres indígenas, sufrimos la desigualdad. Este es un fragmento de palabras pronunciadas en marzo del 2001 ante el Congreso de la ONU. México es un país con una gran diversidad cultural. En su territorio se hablan más de 100 lenguas y habitan más de 63 pueblos indígenas. Pero junto a esa amplia riqueza, se presentan entre la población indígena condiciones de marginación y exclusión que limitan el disfrute de los derechos para hombres y mujeres. Pese a que la pobreza y la injusticia se comparten entre hombres y mujeres por igual, las mujeres tienen menores oportunidades que los varones por distintas razones. El género, las iguales que hay en nuestra sociedad para hombres y mujeres, de condición, es decir, por una educación generalizada de pobreza y por pertenecer a un pueblo indígena. Por eso se reconoce que las mujeres indígenas concentran de manera desproporcionada la desigualdad. Hablamos de desigualdad y de derechos porque la participación política forma parte de los derechos integrales de las mujeres indígenas. También por eso queremos presentarte un breve panorama de la situación de las mujeres indígenas en relación a los principales indicadores de desarrollo humano en las siguientes láminas. Observa cómo en salud, en educación, en acceso a los ingresos o en ocupación, las mujeres indígenas están en desventaja frente a las mujeres que no son indígenas en el país y frente a los varones de sus pueblos. Como puedes ver en las láminas, estas condiciones de desventaja colocan a la mayoría de las indígenas en una situación que también frena sus oportunidades de participación política, de ejercicio de autoridad, de acceso a la toma de decisiones y de ciudadanía. ¿Pero a qué nos referimos con participación política? En las láminas encontrarás una definición realizada por mujeres indígenas. Te invitamos a que complementes esta definición con tu propio criterio. Las definiciones propias son importantes para entender la participación política de las mujeres indígenas en dos sistemas paralelos de gobierno, de ejercicio de poder y toma de decisiones. El de la democracia formal mexicana, en la que como ciudadanas con credencial de elector las mujeres pueden votar y ser elegidas, y el sistema indígena, dentro del que las mujeres participan de muchas maneras, no siempre visibles ni reconocibles. Por eso la definición propia amplía la idea de participación política y complementa lo que se establece en las instituciones democráticas no indígenas. Una definición propia enriquece nuestra visión como indígenas y visibiliza las estrategias y objetivos que hemos impulsado ante la sociedad nacional no indígena, que no siempre las reconoce. Por eso decimos que hablar de participación política no es solo revisar la problemática de los partidos o de las elecciones, de las candidaturas o las campañas, sino también de lo que pasa en las asambleas comunitarias o ejidales, del municipio, de los comités y finalmente es también revisar las posibilidades de decisión a nivel familiar en nuestras propias casas y organizaciones. Como verás en las lecturas y discusiones en este curso, se parte de la idea de que la participación política y en la toma de decisiones de las mujeres indígenas también es un ejercicio de derechos.
Por eso, para que existan las condiciones para que sean efectivos, se necesita el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Estos dos tipos de derechos, los indígenas y los de las mujeres, tienen marcos legales y normativos que los protegen a nivel nacional e internacional. Es importante que los conozcas y manejes, porque ahí se mencionan explícitamente los derechos de las mujeres indígenas. México ha firmado todas las convenciones internacionales de protección a los derechos indígenas y a los de las mujeres, en parte como respuesta a las movilizaciones indígenas a nivel nacional y también como respuesta al movimiento de mujeres. Aunque estos avances que se han logrado con los movimientos como el del ZLN, el de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, el del Congreso Nacional Indígena o en el ejercicio de los gobiernos autonómicos indígenas que hoy hay en Guerrero, en Yucatán, en Sonora o en Chihuahua. Los avances son importantes, pero los pueblos indígenas todavía no han logrado las condiciones para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos. Por eso es que se dice que la lucha indígena por su reconocimiento como pueblos y por sus derechos colectivos sigue viva, dentro y fuera del país, dado que aún persiste lo que el relator especial de las Naciones Unidas denominó la brecha de implementación de este marco de reconocimiento. Es decir, porque todavía están pendientes reformas legales para que esos compromisos internacionales se traduzcan en realidades en los pueblos y las mujeres indígenas. Son estos pendientes los que han hecho a las organizaciones y representaciones indígenas asumir estrategias de organización, participación y movilización para reclamar sus derechos ante el Estado y la sociedad nacionales. Como verás en los textos escogidos para la unidad, estas luchas han logrado un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, aún quedan puntos pendientes, como ves en la siguiente lámina. Este recuento de demandas demuestra que no basta con hacer leyes y normas, con generar instituciones como secretarías, comisiones, institutos, comités, para que los derechos indígenas y de las mujeres sean efectivos. Lo que se necesita es un enfoque multidimensional de derechos, voluntad política entre los gobiernos y las representaciones indígenas y la participación activa de los pueblos, siempre con respeto a su diferencia. En ese contexto podemos ubicar la participación de las mujeres indígenas, junto a la lucha de sus pueblos, pero también con sus propias agendas. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de las mujeres indígenas para participar políticamente? Aquí es importante detenernos un momento. Hay que revisar las prioridades que movilizan a las mujeres indígenas porque no siempre se parecen a los de los hombres. Por un lado, está documentado que un motor importante que mueve a las mujeres a participar son las condiciones de vida de sus familias y comunidades. Esto ha quedado demostrado en todos los diagnósticos disponibles que han realizado distintas instancias. Pues como revisamos en las láminas de esta presentación, las mujeres tienen grandes rezagos en salud, en educación, en acceso a la tierra, en acceso y control a los recursos productivos, sufren violencia y tienen una inserción laboral desventajosa. Todo eso hace que sus condiciones para participar políticamente y ejercer sus derechos sean muy reducidas. Por estos motivos, algunas razones que llevan a las mujeres a organizarse en la defensa de sus derechos integrales, además de mejorar las condiciones de vida, son la desigualdad y la subordinación. Estas se expresan en problemas como la falta de espacios de participación en decisiones públicas, en la violencia al interior de los hogares que debe considerarse violación a los derechos humanos de las mujeres, en las agresiones sexuales y el maltrato que las mujeres sufren en zonas de militarización y conflicto armado, o en la indefensión de las desplazadas, en la vulnerabilidad de las mujeres viudas o de las jefas de familia como los más importantes. Al describir cómo se ha integrado una agenda política de mujeres indígenas, Tarsila Rivera, una indígena peruana, escribió:
Partimos de nuestro sentir colectivo con reclamos que corresponden al derecho de los pueblos, llegando a lo específico desde las mujeres indígenas. El derecho colectivo al territorio, a la cultura, al desarrollo económico y social, al uso de nuestros recursos naturales, al respeto del conocimiento tradicional, la erradicación de todo tipo de marginación, discriminación, explotación, etc. En los últimos años nos ha tocado esclarecernos entre nosotras mismas, tener la seguridad de que luchar por nuestros pueblos pasa por contribuir a disminuir las diferencias y privilegios entre los miembros de la comunidad indígena. Hacer que nuestros líderes varones entiendan que hay que retomar el equilibrio en las relaciones entre todos nosotros y que hablar y trabajar para mejorar las capacidades de las mujeres indígenas no significa dividir la organización, como muchas veces nos lo han dicho, sino más bien fortalecernos mutuamente y hacer unidad en la lucha colectiva con equidad. Además de estas agendas, de estas preocupaciones que llevan a muchas mujeres indígenas a organizarse y participar públicamente, políticamente, porque llevan los problemas de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, está también el caso de las mujeres que participan en las estructuras formales. Por ejemplo, las que han desempeñado algún cargo de representación popular, a veces porque traen una larga militancia en organizaciones mixtas o de mujeres, locales o nacionales, independientes o corporativas, otras veces porque pertenecen a los partidos políticos. Estas mujeres han decidido dar la batalla por cargos de representación política en las estructuras institucionales democráticas en México. Son las presidentas municipales, algunas diputadas y quizá algunas senadoras. Por otro lado, hay otro grupo de mujeres indígenas integrantes de lo que podríamos llamar el movimiento indígena. Ellas han constituido un poder fuera de las instituciones, que se observa en cada movimiento, en cada asamblea, en cada marcha, plantón, toma de cartera o en el ejercicio de cargos dentro de las comunidades y las organizaciones. Es el caso de las mujeres que militan. Bueno, con esta reflexión general, ¿a dónde vamos? Primero tenemos que tomar en cuenta que la participación de las mujeres indígenas se produce en dos planos principales: en los espacios culturalmente asignados para que participen y también en los espacios construidos por ellos, en los espacios de la democracia institucional y en los espacios indígenas. Algunos de los resultados importantes obtenidos por estas movilizaciones de mujeres indígenas son que existe hoy una agenda de mujeres indígenas que se presenta en las estructuras de la comunidad y que ya se atiende, que hay una movilización creciente de mujeres indígenas a nivel local en defensa de sus derechos y que esta participación demuestra que hay muchas maneras de entender lo político. Todas estas formas y estrategias de participación implican retos importantes. El más relevante para nosotros es saber, considerar, analizar si la participación política de las mujeres indígenas en defensa de sus derechos rompe el tejido social de la comunidad, destruye la cohesión de sus movimientos y de la tradición o construye otras formas de hacer comunidad. Con estas reflexiones te invitamos a revisar tus lecturas, a participar y presentar tus opiniones. Nos vemos en la próxima.